Hola, ¿qué tal? Pues bueno, el día de hoy te saludo con mucho gusto y vamos a hablar sobre el origen del arte. El arte es una de las formas de expresión más hermosas que tiene el ser humano. Es una forma de representar, de expresar nuestros sentimientos, ideas, pensamientos, emociones, nuestra forma de percibir el mundo. Pero no todos tenemos la misma habilidad de expresión en ciertas áreas. Por eso hay tantas disciplinas del arte. Antes de abordar cada una de ellas y de entrar en profundidad en las cuestiones técnicas e históricas del arte, tal vez sea importante entender cuándo, cómo nació el arte. Bueno, tal vez el concepto cuándo sea un poquito arriesgado. En realidad no existe un registro histórico que nos pueda decir exactamente cuándo el hombre comenzó a hacer arte. Los historiadores han ubicado en la época prehistórica incluso algunas manifestaciones de lo que ya podríamos considerar manifestaciones artísticas, expresiones del interior del ser humano. Eh, Esto tiene que ver con la propia evolución de la humanidad. Quiero que te imagines lo siguiente. Al principio, el ser humano no era más que una parte integral más del medio natural. Es decir, vivía en la naturaleza, se servía de ella, pero no abusaba de ella, era simplemente una parte integral de la misma. El hombre fue buscando en la naturaleza los satisfactores que le permitían pues hacer más cómoda su vida. Satisfactores hablo del alimento, del vestuario, de la vivienda, lo más elemental. Así que digamos que las primeras partes de la vida humana fueron ocupadas en sobrevivir. Poco a poco el hombre se fue dando cuenta de que lo que le convenía era la vida social, es decir, integrarse en pequeños grupos o grandes grupos que le permitieran repartir el trabajo de manera equitativa, tomando en cuenta las diferentes habilidades de los seres humanos y pues lograr entonces tener un tiempo libre que le permitiera convivir, descansar y tener tiempo sobre todo para pensar. Ya una vez que el ser humano logra detenerse a pensar, vienen a su mente diferentes conceptos filosóficos, preguntas profundas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Esto es todo lo que hay en la vida? ¿No existen explicaciones que me puedan eh, dejar claro por qué el universo funciona así? Estas preguntas llevaron al ser humano a crear respuestas. En primer lugar, las respuestas no tienen por qué haber sido científicas. Es decir, el ser humano utilizó básicamente su imaginación para explicar de algún modo aquellas cosas que le inquietaban. Vamos a poner un punto que seguramente todos entenderíamos. Por ejemplo, la lluvia. Imagínate por un momento a un hombre de aquella época que ve llover. Repentinamente voltea al cielo y se da cuenta que se cubre de nubes y que esas nubes sueltan agua. Primera pregunta, ¿dónde estaba guardada toda esa agua? Segunda pregunta, ¿qué la hace llegar hasta aquí? ¿Por qué nada más en determinados tiempos del año cae la lluvia? ¿Qué determina la cantidad de lluvia que va a caer?
Y entonces el hombre no encuentra una solución, una explicación más clara que pensar que como es abajo, es arriba. Es decir, él imagina que hay una eh, forma de vida, una civilización, una humanidad que habita en algún lugar superior que suelta esta agua. Pero entonces se imagina al ver el poderío de la lluvia, la capacidad tanto constructiva como destructiva de la lluvia, se imagina que esta humanidad o estos seres que habitan en algún lugar lejano de él son muy poderosos. Y al ser tan poderosos pueden controlar todas las manifestaciones de la naturaleza. El aire, el fuego, el calor, el frío, la lluvia. Y entonces se pregunta qué puede hacer para que estos seres le otorguen todos los beneficios que necesita para poder seguir viviendo. Y encuentra como explicación que la única forma de tenerlos contentos es hacer cosas dirigidas a ellos. En primer lugar, busca representarlos. Posiblemente ese fue el primer paso hacia el arte. Representar a sus deidades o los fenómenos naturales. Qué sé yo, tallando una piedra, tallando un pedazo de madera, haciendo figuras en las paredes, utilizando diferentes elementos como arcilla, savia de algunas plantas, quemar hueso y utilizar la ceniza para dibujar, cantar, hacer sonidos con su garganta, sonidos bonitos, alargados que sirvieran como para entrar en contacto con esa deidad, mover su cuerpo y después ponerle ritmo a esos movimientos para poder ofrecerle unos rituales de mutua lealtad, ¿no? Yo te ofrezco esto para decirte que creo en ti, que te quiero mucho, que te tengo miedo y tú en consecuencia vas a cuidar mi sobrevivencia. Nacen así los primeros rituales humanos, danzas, eh, una especie de coreografías de guerra que buscaban ganarse la buena voluntad de los dioses. Estos rituales, todos diferentes, todos destinados a organizar de manera estética, de manera bonita, lo que los dioses iban a ver, pueden ser los primeros pasos hacia el arte. Por supuesto que no tenemos una base científica para poder confirmar esto, para poder decirlo de una manera absoluta. Pero si tú lo piensas, puede ser una de las explicaciones más sencillas. El arte fue evolucionando. De esta manera, además de ser una forma de conectarse con la parte espiritual, también se convirtió en una forma de decir las cosas. Por ejemplo, ver el sol y buscar la forma de representarlo. Si yo tuviera, por ejemplo, que dibujar el sol, ¿qué figuras debo utilizar para representarlo? ¿Qué colores para que la gente que lo ve pueda comprender que es el sol? Y a lo mejor así pudo haber nacido las primeras expresiones de la pintura. Se dice que las pinturas rupestres que se han encontrado en diferentes lugares de Europa, pues tenían una finalidad ritual, es decir, dibujar lo que querían que pasara. Dibujaban una cacería sin muertos, una cacería donde hubiera bastantes animales que capturar, y ellos pensaban que dibujándolo así podían propiciar que esto sucediera. Mucha gente de esta época sigue pensando así, que si piensa las cosas, que si las decreta, van a suceder como las cree, ¿no? Bueno, entonces, como te puedes dar cuenta, el arte tiene mucho que ver con el espíritu humano, con esta necesidad interior que tenemos de expresar las cosas. Es al mismo tiempo un vehículo de nuestras emociones, un lenguaje para poder expresar.
Es una diversión cuando lo hago para entretenerme. Es conocimiento y crecimiento interior cuando observo el arte y lo analizo. Es parte de la historia. Tú que tomas tu clase de historia te habrás dado cuenta que para comprender la historia de un pueblo se filtra a través de las manifestaciones artísticas del mismo. Las pinturas, los escritos, las canciones, los bailes, las esculturas de ciertas épocas nos dan una idea clara del pensamiento de los hombres que habitaron en ese tiempo. Bien, esta es de manera muy general la explicación posible de cómo surgió el arte y se hizo parte de la cultura humana. En el siguiente video que va a estar junto a este en tu plataforma de Classroom, va a haber una explicación un poquito más concreta del arte. Y no hay una definición clara porque yo quisiera que tú crearas una propia, que tú tuvieras estos elementos que te acabo de contar, más los que el video te va a presentar, como elementos constructores de tu definición personal sobre el arte. Bien, pues por hoy damos por terminada aquí esta pequeña sesión. Te agradezco mucho tu atención. No olvides que a nuestro trabajo lo rodea una filosofía y que esta vez la hemos querido conservar en una frase: acepto ser la mejor versión de mí. Estás comenzando con mucho entusiasmo seguramente este ciclo escolar. Yo te pido que no te conformes con esto, que vayas construyendo una mejor versión de ti todos los días, de forma que al terminar este ciclo escolar te sientas mucho mejor que lo que eres ahora. Bien, pues entonces nos despedimos por el día de hoy. Te agradezco mucho tu presencia en este video y ojalá que sea de utilidad para todos. Buenas tardes.